Hola mis queridos amigos, bienvenidos a la Zona 1 y en esta ocasión les traigo un nuevo video en donde topamos una de las intrigas más grandes que existen dentro de la comunidad o el fandom de One Punch Man. Y esta es sobre cuál es lo canon dentro de esta obra. Por eso en esta ocasión intentaré dar mi opinión personal y así aclarar cuál es la historia oficial que a mi modo de ver sería de One Punch Man. Y sé que muchos de los fans que recientemente han empezado a leer el manga del Calvito con capa se sienten un poco confundidos al momento de que los lectores más antiguos de este manga empiezan a hablar de futuros eventos que suceden en el famoso webcomic, los cuales, aun cuando te pongas al día con el manga, te vas a dar cuenta de que dichos eventos ni siquiera han pasado. Y es por eso que yo considero que debido a la existencia del webcomic, muchos se sienten confundidos al enterarse de que esta obra es la continuación directa de todos los eventos que suceden en el manga. O bueno, literalmente, el webcomic es el boceto principal del cual el manga es que se guía para contarnos la historia en One Punch Man. Incluso considero que debido a esta problemática es la existencia del webcomic y su peculiar estilo de dibujo lo que ha llevado a muchos a confundir a esta obra como una historia no canónica, a tal punto de categorizarla como una historia ficticia o fanfic hecha por la comunidad de este manga. Incluso hasta yo tengo cierta culpa de que muchos fans se confundan con ciertos eventos que ficticiamente han pasado en esta obra, puesto que como fan con mi historia ficticia que he creado, la saga de Dios, no solo he logrado entretener a muchos, sino que también he confundido a varios, y esta historia ficticia es un claro ejemplo de aquello que no es canon, o sea, que al menos no se le debe tomar en serio, puesto que no pertenece a la línea argumental oficial del manga. Pero bueno, antes de continuar con este video quisiera hacer una corta explicación sobre qué significa la palabra canon, y aunque no voy a profundizar completamente en este término, quisiera darles a entender a aquellos que no lo sepan qué significa que es canon o no. Así que, en términos literarios, la palabra canon significa o se refiere a todo aquello creado, elaborado o permitido por el autor original de una obra, sea este cuento, novela, manga, cómics, etc. Y bueno, por ejemplo, Dragon Ball, que como sabrán Akira Toriyama es su creador, lastimosamente desde hace muchos años ya no dibuja, puesto que ahora quien se encarga de ello es Toyotaro. Y con ello sucede algo muy interesante, puesto que Toriyama autorizó al propio Toyotaro para que continúe dibujando el manga, específicamente el manga de Dragon Ball Super, aunque en el aspecto creativo Toriyama tiene mucho que ver, puesto que las ideas o el rumbo de la historia en el manga están supervisadas por él, o bueno, más o menos es así, y es por eso que con este peculiar caso de Dragon Ball puede considerarse como canon a todo aquello proveniente del autor de dicha obra, incluso aquello que no sea creado por él mismo, siempre y cuando lo que no es creado por él tenga su permiso u autorización. Por eso es que Dragon Ball GT no forma parte del canon. Una, porque Toriyama no lo creó, y dos, porque jamás el autor de Dragon Ball, pese a que dicha obra lleva su título, jamás lo consideró como parte del canon, sino como una línea alternativa de la misma. Y el ejemplo actual de lo que sucede con Dragon Ball tiene cierto apego con lo que sucede con One Punch Man, al menos en el aspecto de que la obra original es el webcomic, creado, dirigido, supervisado y dibujado por el mismísimo One, quien es el creador original de toda esta franquicia, mientras que en el manga quien está a cargo de su dibujo es el mangaka Yusuke Murata. Pero la duda que surge ahora es por qué se considera canon al manga de One Punch Man, y creo que la respuesta actualmente ya es muy sencilla, puesto que One autorizó al propio Murata para que redibuje a su obra, incluso autoriza ciertos cambios o añadiduras dentro de la misma. Por eso todo lo que pasa en el manga, los cambios, las añadiduras, los cambios de páginas, de viñetas y todo eso, pues literalmente es canon, ya que tienen la venia de One. Así que, respondiendo a la pregunta del video, ¿es canon el webcomic de One Punch Man? Bueno, pues sí, es lo más canon que puede existir. La otra pregunta, ¿también es canon el manga? Pues sí, también, todo el manga lo es, incluso aquellos capítulos extras que vienen en cada volumen. Así que una vez aclarado todo esto, la duda que queda es, ¿acaso los eventos que no suceden en el webcomic, pero que sí suceden en el manga, también lo son? Pues sí, también lo son, como por ejemplo el torneo de la super lucha, en donde se nos presentan a muchos personajes, como por ejemplo a Orochi, a Neon, a Goketsu, a Suiryu, al sin pies anciano, la pelea entre Neon y Dry Knight, la Psycho Orochi, o sea, incluso a la propia Manako. Todo lo que es el manga es canon, y no es relleno como muchos lo consideran. Todo esto es canon y forma parte de la historia oficial de One Punch Man. Así que, para aquellos que consideran que Orochi y el arco del torneo de la super lucha no son canon, pues lastimosamente déjenme decirles que están errados, puesto que dichos eventos fueron aprobados por el propio One. Es más, dentro del canon puede considerarse también incluso al anime, en el cual tanto la primera como la segunda temporada tratan de adaptar fielmente el contenido del manga, sin crear historias paralelas
malas o que se alejan de la línea argumental que afecta a la historia que ha creado su autor principal. Incluso dentro del canon puede considerarse a las declaraciones hechas por los autores, ya sea a través de entrevistas, vía Twitter, hasta la información que se nos ha presentado dentro de los audiolibros que tiene One Punch Man, aunque los audiolibros son algo especial puesto que hay mucha información dentro de este contenido. Sin embargo, hay una pequeña discrepancia en todo esto, puesto que todo lo que sea canon o no es única y exclusiva facultad del autor. Por ejemplo, y yéndonos un poco a los extremos, si One en este mismo momento, ya sea vía Twitter o a través de una entrevista, considera que el webcomic no es canon, pues aunque sea su propia obra, esta ya no será considerada como parte del canon de One Punch Man. Incluso si en una declaración afirma una cosa y en otra dice otra, quien tiene la facultad de decir que es canon o no es el propio autor de la obra, que en este caso sería One. Incluso dentro de toda esta confusión tenemos a los capítulos redibujados, ya que todos estos capítulos en un principio tuvieron la venia del propio autor, como por ejemplo el 140, el 141, el 142, el 145, los cuales después de ser cambiados dejaron de formar parte del canon de la obra, y por el contrario, los cambios que vinieron con estos nuevos capítulos sí lo son, como por ejemplo la pelea de Shield Emperor contra Phoenix Man y la supervivencia del escuadrón privado de Narinki, los cuales pasaron a formar parte del canon oficial simple y llanamente porque tienen la autorización del propio autor. Por eso, aun cuando los especiales y ovas de One Punch Man siguen la misma línea del tiempo del anime e incluso del propio manga, es más, y aunque nos muestran sucesos que complementan a la historia de toda esta obra, lastimosamente no forman parte del canon, a menos de que One las tome en cuenta. Así que, para resumirles, por ahora, todo lo que forma parte del canon en One Punch Man se basa en el contenido del webcomic, el manga, el anime, las declaraciones vía Twitter o entrevistas e incluso en los audiolibros. Por ende, todo aquello que no cabe dentro de estas categorías o que el autor no las considera así, no será parte del canon. Así que, por otro lado, y hablando de todo aquello que no es canon en One Punch Man, tenemos los capítulos lanzados por Semi Black, en donde el autor nos muestra en una obra cómo es que él se imagina la pelea entre Dios y Saitama, que por cierto es uno de los mejores fanfiction que he visto de One Punch Man, el cual es sumamente épico, que incluso a veces este fanfic supera el trabajo argumental del webcomic, aunque el nivel de detalle es más o menos comparado al excelente trabajo que realiza Murata, no se queda atrás con el dibujo al mostrarnos varios capítulos en donde Dios y Saitama se enfrentan y el nivel de destrucción entre estos seres llega a niveles planetarios. Lastimosamente esto no es canon y simplemente es un fanfiction, aunque, como ya lo mencioné, es uno de los mejores y sumamente épicos, que por cierto, si quieres que realice una review o análisis de esta saga, solo déjame saberlo en los comentarios. Así que, pasando a otra obra que no es canon, por ejemplo, tenemos a la saga de Dios que es creada en este canal, en donde, a diferencia de la saga de Saitama vs Dios creada por Semi Black, este fanfic de la saga de Dios simplemente se limita a narrar sucesos ficticios, el cual se ubica meses a futuro de lo que vemos actualmente en el webcomic, y aunque hay ciertas concordancias con los personajes y sus niveles de poder, lastimosamente esto no es canon. También en este canal tenemos otras series de videos que no forman parte del canon, como por ejemplo la de King, el hombre más fuerte de la tierra, en donde vemos cómo es que sucederían los eventos si King en realidad fuera tan fuerte como dicen los rumores. Lastimosamente esto tampoco es canon, pese a estar en un formato tipo manga y tener cierta similitud con el estilo de One. También se puede considerar o sumar a este fanfiction la pelea entre Goketsu vs Ban, la de Blast vs el Cíclope, los cuales, pese a que nos muestran sucesos o peleas entre personajes de One Punch Man, estas obras simplemente son creaciones hechas por fans. Por eso, y para que no te confundas con historias ficticias o fanfic que abundan en el internet, te recomiendo que leas únicamente el manga y el webcomic, para que así evites tener una confusión sobre los eventos que suceden en la historia que son narrados en muchos fanfic, para que así puedas estar al día con esta obra, que por cierto el webcomic está genial, y aunque el dibujo no es de excelente calidad, la historia que se cuenta en este es mucho más adelantada a lo que vemos en el manga, aunque bueno, depende de ti si quieres spoilearte los eventos futuros del manga o no, aunque leer el webcomic sí que tiene cierta ventaja, ya que así podrías evitar que te estén spoileando los sucesos que van a pasar en el manga, y principalmente no tendrás que esperar mucho tiempo para ver cómo es que continúa la historia en One Punch Man. Así que en la descripción te dejaré el link de las páginas en donde están subidos los capítulos del webcomic en español para que vayas a leerlo, si es que lo deseas obviamente.
Así que, mis queridos amigos, eso es todo lo que les puedo comentar con respecto a este video, y espero que hayas entendido esta explicación, ya que traté de no lanzar muchos spoilers, puesto que al final de cuentas el objetivo de este video era que conozcas lo que es canon o no en One Punch Man. Así que espero que te haya gustado este video, y si fue así, dale like y suscríbete al canal, con lo cual me estarías ayudando muchísimo para que este canal siga creciendo. Y no te olvides seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción, y también activar la campanita de las notificaciones. Así que, mis queridos amigos, sin nada más que decir, como siempre me despido y hasta luego.